Hola, nuevamente. Vamos a continuar entonces con el capítulo de circuitos resistivos, ¿no? El número 2. Déjenme compartir pantalla, cargar la presentación, apagar el video. ¿Okay? Entonces continuamos en el capítulo 2 que habíamos iniciado con el video anterior, donde habíamos conversado sobre las definiciones que aparecen en un circuito eléctrico, ¿no? Desde un punto de vista topológico, lo que son las ramas, los nodos, las mallas. Sobre todo nos interesa mucho estar en capacidad de identificar nodos y mallas, ¿no? Porque cuando apliquemos los métodos de voltaje de nodo y de corrientes de malla, que son métodos de análisis que vamos a desarrollar en el capítulo 3, el número de ecuaciones independientes está asociado al número de nodos menos 1, cuando consideramos voltaje de nodo, y al número de mallas, ¿no? Cuando consideramos las corrientes de malla. Entonces, adicionalmente, en el video anterior, a este tema o a este punto de definiciones, consideramos las leyes de Kirchhoff, ¿no? De corrientes y de voltaje. Entonces vamos a continuar desarrollando los puntos de este segundo capítulo. Entonces vamos con lo que son las conexiones en serie de resistores y de fuentes de alimentación. Entonces, vamos a considerar inicialmente la conexión en serie de N resistores de resistencias R1, R2, R3, hasta la última, ¿no? Que es R sub N. Están en serie o cascada porque el terminal de salida de uno de ellos es el terminal de entrada del siguiente. Entonces, aquí el objetivo es reemplazar esta interconexión de N resistores en serie por uno equivalente. Bueno, ese resistor equivalente es igual a la suma de las resistencias de los N resistores que están interconectados, ¿no? Tenemos una situación particular cuando todos los valores de resistencia son iguales a un valor R, entonces la resistencia equivalente es N, el número de resistores conectados en serie, por R, ¿no? El valor de esa resistencia común. Entonces, cuando tenemos resistores en serie, sumamos sus valores de resistencia para obtener la resistencia equivalente. En el caso de fuentes de alimentación de voltaje, fuentes independientes de voltaje, hay que tomar en cuenta la polaridad. Entonces, aquí tenemos menos más 6, más menos 9, más menos 2. Entonces, la fuente equivalente a estas tres que están en serie va a tener polaridad más menos y su valor es 5, ¿no? Porque aquí tenemos 9 más 2, 11 con la polaridad más menos 6 con la otra polaridad, ¿no? 11 menos 6 da 5 voltios. Otro ejemplo, aquí tenemos dos fuentes de alimentación de voltaje en serie, más menos 5, menos más 17,5, eso da menos más la resta, ¿no? 17,5 menos 5, que es 12,5. Esta fuente de alimentación aquí de la parte B se puede escribir invirtiendo la polaridad más menos, pero cambiándole el signo al voltaje, ¿no? Entonces, menos más 12,5 equivale a más menos 12,5 volts. Por otra parte, las fuentes de corriente no se pueden conectar en serie porque se estaría contraviniendo, violando, ¿no? La ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? En este nodo, la corriente que entra es muy distinta a la corriente que sale, ¿no? Entonces, en principio no las podemos conectar. Sin embargo, bueno, al menos en teoría, las fuentes de corriente podrían conectarse en serie solo si tienen exactamente la misma magnitud y el sentido. En este caso, la corriente equivalente es la de una sola de las fuentes. Entonces aquí tenemos 4 fuentes con la misma magnitud IS1 y el mismo sentido. Bueno, se podrían reemplazar por una sola fuente de corriente con esa magnitud IS1 y con el sentido que tiene aquí la interconexión. Ok, aquí pasó algo. Déjenme regresar de nuevo a nuestra presentación. Ok, vamos con el caso paralelo. Espero que... Aquí está, conexión en paralelo.
Entonces tenemos ahora n resistencias que están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque entre sus terminales están recibiendo el mismo voltaje, ¿no? La misma tensión. Entonces, si esta interconexión de n resistencias en paralelo se quiere reemplazar por una equivalente, esta es la ecuación. Entonces, el recíproco de la equivalente va a ser igual a la suma de los recíprocos de estos n valores de resistencia. Entonces, antes sumábamos las resistencias en la conexión en serie directamente. Ahora, la resistencia equivalente, el recíproco de ella, es igual a la suma de los recíprocos. Vamos a ver una serie de observaciones, ¿no? que son importantes que las retengamos. La primera es que, bueno, el recíproco de la resistencia, nosotros sabemos que eso es conductancia. Entonces, en principio sería más sencillo trabajar con conductancias cuando uno está considerando la interconexión en paralelo, ¿okay? Porque la conductancia equivalente es igual entonces a la suma de las conductancias de los resistores, de los n resistores. Entonces, este es un primer comentario. El segundo, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, que es una situación muy frecuente, ¿okay? Y si tenemos más, en principio siempre se podían agrupar por pareja. Entonces, la fórmula se reduce a esta expresión, ¿no? El recíproco del equivalente va a ser la suma de los recíprocos de los valores de las dos resistencias que estamos considerando. Bueno, entonces aquí por manipulaciones algebraicas que conocemos, nos queda esta expresión que está acá, y cuando la invertimos para despejar la resistencia equivalente, nos da que la resistencia equivalente es el producto de las resistencias entre la suma. Entonces, esta fórmula conviene retenerla, ¿no? Porque aparece con mucha frecuencia cuando uno está analizando circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, les repito, la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el producto de las resistencias entre la suma. El último comentario es si tenemos n valores de resistencias, ¿okay?, conectados en paralelo, pero todos ellos son idénticos a un valor R. Entonces, aquí el resultado es que la resistencia equivalente es igual al valor común de resistencia dividido entre el número de resistencias que se están conectando. Entonces, es R entre N. Recuérdense que esta situación en el caso serie, el resultado era N por R, ahora es R entre N. Las fuentes de corriente son las que podemos conectar en paralelo. Entonces, para reemplazar estas tres aquí del ejemplo, que una va hacia arriba, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, por un equivalente, bueno, hay que tomar en cuenta el sentido y los valores de magnitud. Entonces aquí tenemos 7 hacia arriba, 3 hacia abajo, 1 hacia arriba. Eso va a dar 7 más 1, 8, que va hacia arriba, menos 3 que va hacia abajo. El resultado es 5 amperios hacia arriba. ¿Okay? Y bueno, y la resistencia, ¿no? Entonces, estos tres valores o estas tres fuentes de corriente se pueden reemplazar por una sola, con este sentido y esta magnitud. El problema que teníamos antes en la interconexión en serie con las fuentes de corriente, los vamos a tener ahora con las fuentes de voltaje. Entonces, la combinación de fuentes de voltaje en paralelo solo es posible cuando sus voltajes y polaridades son idénticos. Y en este caso, el voltaje equivalente es el de una de las fuentes. ¿Okay? Aquí tenemos 4 fuentes que tienen voltaje BS1 y la polaridad está menos hacia la referencia, más hacia el nodo 1. Bueno, lo podemos reemplazar con una sola fuente con esa polaridad menos más y de magnitud BS1. Entonces, así como en el caso de las fuentes de corriente, cuando las teníamos en serie, violábamos la ley de Kirchhoff de corriente, ahora cuando ustedes las tienen en paralelo, violarían la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Si las tienen de distinta magnitud, ¿no? Claro. Bueno, entonces con este punto vamos a interrumpir esto,
a prender la cámara para despedirme de ustedes. Entonces, con este punto cerramos este video que salió más corto que el anterior. Entonces, vamos a continuar en un próximo video cubriendo los otros temas de este capítulo. Muchas gracias por su atención. Que tengan entonces un excelente día.